Hola, muy buenas. Vengo a mostraros un forzaje distinto a los que generalmente se han venido utilizando. Quizá un poco extraño, pero sin ninguna duda efectivo. Vamos a suponer que la carta a forzar es el as de picas. Y para ello pondremos junto a esta 6 cartas más. Esto es un forzaje que deberás adaptar al juego que tú vayas a realizar en función del tipo de juego. Recordáis que, por regla general, en un forzaje a un espectador no se le daba, entre un montón de cartas, no se le daba a elegir ni a eliminar una carta, porque te podías encontrar que te eliminaba la carta a forzar, con lo cual es un problema. Siempre se dice aquello de cuando se hace un forzaje entre 3, 4 o 2 cartas, siempre se le dice, señala una carta y se elige en función de la necesidad. Bueno, pues este es totalmente distinto y vamos a forzar la carta eliminando. Tú le vas a pedir a un espectador que elimine cartas, pero a la vez lo vas a hacer tú también. Es decir, que una vez eliminará al espectador y otra vez eliminará al mago. Reglas básicas de este juego. En primer lugar, obviamente, saber dónde está colocada la carta a forzar. Vamos a suponer que controlamos el naipe y lo ponemos en lo alto. Es decir, tú realizas una mezcla de tu baraja y una vez mezclada, tu carta queda a lo alto. Y la pones a la derecha del todo. Vale, pues teniendo en cuenta que son... Siempre se me lengua la traba cuando hago un vídeo, ¿eh? Yo no sé qué pasa, pero en algún momento de oye, yo no podría ser locutor porque siempre saldría en esos programas en los que queda uno un poco enganchado. Bueno, a lo que vamos, que luego la gente me dice que me alargo demasiado. Si el número es impar, el de cartas, que por circunstancias del juego te puedes encontrar con un número par. Pero si es impar, le dirás, ubicarás las cartas, situarás las cartas en lo alto y le señalarás al espectador 2 cartas, las que quieras. Cuidado, pero el mago nunca señalará la carta a forzar. Es decir, tú le puedes decir, por ejemplo, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Y él supone que te dice esta. Perfecto. Y ahora le dices, ahora elige tú, para que sea completamente al azar. Señálame 2 cartas entre las que yo deba eliminar. Y sí que te puedes encontrar, esta la tenemos boca arriba para que sepamos que es la carta a forzar, ¿eh? O sea, evidentemente lo normal sería esto. Nadie sabe dónde está la carta excepto nosotros. Pero bueno, la ponemos así para que lo tengamos claro. Supongamos que el espectador te dice, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Tú lógicamente le dirás, esta. Otra eliminada. Ahora te toca a ti. Tú le dices al espectador, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Y él digamos que te dice esta. Podrías volverte a encontrar que el espectador te dice, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Tú le dices esta. Ahora te toca a ti. Le dices, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Y él te dice esta. El espectador repite, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Y tú dices esta. Siempre quedará la carta a forzar. La regla básica es, primera, saber dónde colocamos nuestra carta a forzar, sin ninguna duda. Segunda regla, si las cartas son impares, empieza el mago a dar a elegir, es decir, empieza a eliminar el espectador. Si las cartas son pares, empieza a elegir el espectador, o sea que elimina el mago. El espectador te diría, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Tú dirías esta. Tú le dices a él, entre esta y esta, ¿cuál elimino? Y él te dice esta, y al final el espectador te diría, entre cuál de estas elimino, y tú dirías esta. Obviamente jamás eliminarás la carta a forzar y jamás darás a elegir la carta a forzar. Creo que ha quedado suficientemente claro y bajo esta regla siempre podrás hacer creer a tu espectador que se ha elegido libremente porque él elegía la que quería eliminar y él elegía entre cuáles quería eliminar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.